Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Zúñiga y esta es la entrega final de la materia de psicometría presencial y digital de la carrera de psicología en la modalidad ejecutiva, perteneciente a el campus Unitec de León, Guanajuato. El entregable final consta de seleccionar una prueba que mida ya sea personalidad, inteligencia, valores, intereses o alguna psicopatología. La prueba que yo elegí es la prueba de las manchas de tinta, o mejor conocida como la prueba de Rorschach. La prueba de Rorschach tiene como antecedentes los siguientes. Bueno, para empezar, su fundador o creador es este señor, se llama Hermann Rorschach, y él estudió medicina, o los primeros estudios que tuvo fueron medicina. Después él se da cuenta que su interés no estaba en el estudio del cuerpo, sino en el estudio de lo que en ese entonces se decía alma, que hoy por hoy conocemos como la mente o la psique. Entonces él decide dejar sus estudios de medicina como tal y enfocarse a lo que es la psiquiatría. En ese entonces también él es motivado, puesto que Sigmund Freud es uno de los psicólogos más renombrados en Europa en esa época, y estudió algunos de sus trabajos y sus postulados. Es ahí en donde decide pues él también contribuir a lo que es esta parte de las psicopatologías. ¿Cómo se genera la prueba? Bueno, Rorschach de niño jugaba un juego que se llamaba Bluetooth o Klepsographic, y esto es, Klepsographic en alemán, que significa manchas de tinta técnicamente. De hecho, él era tan bueno que le dan el apodo de Kleck, y este es que significa mancha. ¿En qué constaba este juego? Era el hecho de dejar caer una gota de tinta en papel, doblarlo y expanderlo, y la figura que se formara con la mancha tenían que presentar ya sea una historia o relatar un poema, y pues obviamente los mejores eran los que ganaban. Juego en el que él fue muy destacado. ¿Por qué o cómo surge este juego? Bueno, hay que irnos a los padres de Rorschach. El papá de Rorschach era pintor, daba clases de pintura en la escuela, y pues él tenía esta cercanía con este tipo de arte que era la pintura. Entonces, cuando estudia medicina y se da cuenta que no quiere seguir por ahí, que se quiere ir a psiquiatría, trata de empaginar lo que es el arte con los estudios que él estaba teniendo, y es ahí donde surgen estas láminas. Se conoce que al principio los estudios, Rorschach formula una serie de 40 láminas que igual eran manchas determinadas. Se dice, o los escritos nos dicen, que Rorschach afirmaba que no lo hacía, o que no fueron, su intención no era presentar tal simetría, pero que la simetría de las manchas pues era asombrosa. Son totalmente manchas simétricas, y Rorschach en su momento dijo que no era lo que él pretendía, pero que servían para la finalidad para la que habían sido hechas. Entonces, la primera batería de pruebas constaba de 40 láminas, y con estas 40 láminas, Rorschach se da cuenta que las personas que estaban sanas mentalmente o del alma, como en ese entonces se le llamaba, eran tenían respuestas parecidas o muy similares, y todas aquellas personas que presentaban alguna patología como esquizofrenia, paranoia, ansiedad, en ese entonces estaba muy conocido lo que era la histeria, tenían también diferentes respuestas que eran más segregadas, y bueno, estas personas o este muestreo de personas o de estas personas tenían todas alguna enfermedad, pero las respuestas eran muy similares entre ellas. También cabe mencionar que Rorschach fue el primero en dar la palabra del concepto de psicodiagnóstico. Él es el primero en dar o utilizar esta palabra para los resultados de sus pruebas. En ese entonces
También hay que aclarar que en ese entonces la definición de psicodiagnóstico que ahora conocemos es muy diferente a la que en su momento Rorschach y la época le dio a la palabra como tal. Pero es importante decir que una vez que él estudia lo que es el psicoanálisis de Sigmund Freud, él siendo alumno de Carlos Jones, el padre de la psicología analítica, da esta nueva palabra o este nuevo término y empieza a hacer sus estudios en base a lo que él estaba pues sí aprendiendo y experimentando para la época. Como les comentaba, Rorschach tenía una batería de 40 láminas. Después él empieza a hacer su escrito y a dar todos pues los registros de sus teorías y los registros de sus teorías, los cuales se da cuenta que eran demasiadas pruebas. Entonces él quería hacer su publicación, misma que salió en 1921, y se da cuenta que son demasiadas láminas, y selecciona de esas láminas 15 láminas. Pero la persona que lo apoya en hacer la publicación le dice que lo apoya, pero que solamente va a imprimir 10 láminas, que él escogiera las 10 láminas que él quisiera o que considerara mejor, pero que solamente iban a ser 10 láminas. Las láminas, al ser impresas, se les dieron fondos como de sombra que no tenían en su inicio, pero se da cuenta de Rorschach que aún así funcionan. Entonces así es como se quedan y es las que hoy en día conocemos. Las láminas son, como les mencionaba, son 10 manchas de tinta, 5 manchas a blanco y negro, 2 manchas a negro con rojo y 3 manchas en colores diversos y múltiples. Y lo que tú digas o tú percibas en la mancha es cómo se determina tu personalidad. Cada mancha o cada lámina tiene un objetivo específico, y ahorita les voy a explicar de qué constan estas 10 láminas y cómo es que se califica a grandes rasgos. Cabe aclarar que para poder hacer una interpretación muy 100% objetiva y pues sí, asertiva, se debe de tomar un curso o se debe de estudiar a fondo esta batería o este test, puesto que dependiendo, obviamente hoy en día se tiene más percepción o más conocimiento de muchas cosas, y lo que las personas puedan decir a la hora de presentarles las manchas puede ser muy variado. Entonces, al ver que pues ya la gente cambió y que la forma de pensar y la información que se da es mucho más extensa a la época en la que se dio, pues sí, hay que tener como mucho cuidado en la interpretación. La interpretación que yo les voy a dar, o más bien lo que yo les voy a exponer, es solamente de lo que es la base de esta prueba. Bueno, esta prueba consta, como les comentaba, de 10 láminas. La primera lámina es esta, espero se alcance a ver, y esta lámina corresponde a las situaciones nuevas. Dependiendo de lo que tú digas que ves en esta lámina, se le tiene que decir al paciente qué estás viendo. Dependiendo de lo que tú digas, es cómo es que te manejas ante situaciones nuevas. Y se considera que es la lámina de la proyección de ti mismo. La segunda lámina es una lámina de negro con rojo, es en donde están como dos duendecitos con sombrerito. De hecho, se dice que si tú alcanzas a ver a las personas, estás bien. Si ves otra cosa, bueno, si llegas a dar una respuesta diferente a eso, quiere decir que si traes alguna situación. Y esta es la lámina que se considera de las relaciones con otras personas. La tercera lámina es de las preferencias sexuales. Dependiendo de lo que tú contestes que ves aquí, es tus preferencias sexuales, si son heterosexuales o homosexuales, ¿sí? Ha habido muchos conflictos con esta lámina por esta situación, pero bueno, como les decía, hay que tener un estudio muy avanzado sobre estas láminas. La cuarta lámina es la lámina o la tarjeta del padre.
se dice que dependiendo de lo que tú percibas aquí y lo que tú estés viendo y cómo tú lo manejes o lo expreses, es qué tanto tienes tu figura de autoridad. Si tienes conflictos, si te llevas bien con tu figura de autoridad. Pues se le conoce como la tarjeta del padre, pero tu figura de autoridad puede ser el gobierno, tu padre o tu jefe directo. Entonces, habla sobre la relación que tienes con esta persona. La quinta lámina es, de hecho solamente se pueden ver dos cosas. Si llegas a ver cualquiera o de estas dos cosas diferentes, bueno, si tú dices cualquiera de estas dos cosas que es o un murciélago o una mariposa, si llegas a decir cualquier cosa diferente, se dan signos de esquizofrenia dependiendo de qué es lo que tú estés contestando. La sexta lámina, lo que tiene también este test es que se supone que tú puedes voltear las imágenes para poder percibir cosas diferentes y esta es una de las láminas que se pueden voltear para percibir realmente lo que hay y esta se maneja, o esta es la lámina de las relaciones, cómo yo manejo las relaciones intrapersonales. La séptima lámina es la tarjeta de la madre, casi no se ve, es como dos conejitos o dos personas, es como una mancha de agua, ahí está, ahí se ve grisácea, y esta es la que se conoce como la tarjeta de la madre. Es la relación maternal que puedes, cómo la llevas o qué conflictos puedas tener con ella. Y esta es la octava lámina, que es la de las aptitudes mentales. Esto es qué tan bien procesas la información o qué tanto te cuesta trabajo procesar la información dependiendo de lo que contestes. Que obviamente no les voy a decir que se debe de contestar porque pues se supone que nosotros contestamos lo que debemos o lo que percibimos para poder ser diagnosticados. Esta es la novena lámina. De hecho, esta novena lámina cuesta mucho trabajo interpretarla, y si te cuesta trabajo interpretar o dar una respuesta, se considera que estás normal. ¿Por qué? Porque realmente no deberías de decir nada. Si ves cosas como muy concretas o algo, bueno, también da sinónimos de que traes alguna alteración de la personalidad, como la paranoia o la esquizofrenia, o que puedes tener rasgos de ansiedad. Y por último, esta es la décima. Y bueno, pues esta es la más colorida. Y nos dice el test o el manual para llevar esta prueba, que aquí pues lo correcto sería como decir que hay muchísimas cosas en ella, muchos objetos, muchos animales, muchas cosas, debes de percibir muchas cosas, y si logras percibir varias cosas, quiere decir que estás bien. Esta es la lámina de la satisfacción personal. Y bueno, si logras decir varias cosas, estás muy bien. Si no encuentras ninguna figura, bueno, quiere decir que tienes alguna situación ahí con tu vida y no estás tan contento con cómo la estás llevando. Bueno, también nos dice el test que es una relación, si tú llegas a decir otro tipo de cosas de los que están esquematizados, pero está justificable qué es lo que estás viendo, quiere decir que es una persona sumamente creativa y no que tienes algún problema. Esto sería todo. Espero les haya gustado y sea de suma, pues sí, les sirva para conocer un poco más de la prueba de Rorschach. Hasta aquí me despido y muchas gracias.